buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida nuevamente al último encuentro del ciclo 6 del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Efectivamente, en la noche de hoy hacemos el gran cierre de charlas y de encuentros alrededor de esta novela Señales que precederán al fin del mundo del autor mexicano Yuri Herrera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo telúrico, con lo hueco? O sea, del lugar de donde partimos toda esta travesía para llegar a este lugar donde dejó de ser ella, ¿no? Porque es dejar de ser. Y ella en algún momento hablaba precisamente de ese tema, ¿no? Que a alguien le había pasado que cuando había vuelto ya su familia no era su familia y todos habían cambiado y era como si a ella también se le estuviera presentando esa oportunidad, pero además como si no fuera opcional, como usted ya llegó hasta acá, en este punto ya no hay vuelta atrás. Esta es su nueva vida, esto es su nuevo rostro, esta es su nueva identidad. Eh, es como, es que no sé si es el fin del mundo o de ese mundo o de su mundo. Sí, me acordé mucho de esa película que vimos hace rato de Buscando un amigo por el fin del mundo. eh, y lo recibí con la misma ternura que recibí esa película. O sea, era como, claro, de alguna manera acaba. O sea, cuando acaba la vida, acaba el mundo para la forma que tenemos. Entonces, aquí creo que Yuri nos pide en este capítulo 9 dejar la realidad por completo, desprendernos de ese, porque en los otros episodios estaba todo como muy apegado como un entorno que uno más o menos podía ajustar a un espacio-tiempo de aquí, de ahora, viable. Pero ahora es un lugar que fácilmente es mágico, ¿sí? En las escaleras, el agua. Pensé mucho en el agua, en el sonido del agua bajo la tierra, porque el sonido de agua bajo la tierra es completamente distinto al que podemos escuchar fuera. Es más profundo, es como, tiene la misma capacidad que tienen los tambores, que le hace a uno, le suena por dentro del cuerpo, no solo por fuera, sino que rebota en el cuerpo. Eh, y pensé mucho en la imagen de Chucho, pues es Caronte total, o sea, este man, me hubiera gustado una cogida entre esos dos, solo por satisfacción, porque me gustan un poco las historias románticas a veces. Entonces dije, ah, yo habría gustado algo ahí, al menos unos picos, pero que él le diga como no, yo estaba pendiente de usted y en la buena camine para allí y, y ese camine para allí es venga que no es para eso. Estuvo, voy a usar una palabra mexicana, estuvo chido, estuvo, es una novela chidísima porque no, mira que no hubo referencia, o sea, sabe mexicano sin necesidad de que me mencionara tacos o carnitas o tamales, o sea, uno le sabe mexicano esto, todo el libro, le sabe Tex-Mex y tiene un cierre precioso, precioso, sobre todo la aclaración pues de los espacios eh, por donde se mueve, la poesía que hay en esos espacios. Realmente me gustó mucho esta historia. Vale, muchas gracias, Nayarit. Ahorita que mencionabas las escaleras, y yo cuando pasé por ese pedazo me acordé del lobo estepario. Cuando Harry Haller entra como a este bar de Foxtrot y es un lugar así también como pequeño y oscuro y cuando cruza esa puerta es un lugar totalmente
diferente a cómo se veía por fuera, que es entrar literalmente a otro mundo, o sea, es estar en otro lugar totalmente diferente a donde habitamos y creo que esa es un poco la impresión que tú comentabas, como de que ese último capítulo es entrar a otro lado, es otro lugar que no se parece con absolutamente nada de lo que habíamos visto previamente. cuando todas las cosas del mundo quedaron en silencio. Entonces, ella dejó llevar, o sea, y para mí, pues fue sorprendente esa parte, porque yo dije como que se abandonó, como que sí, perdió su identidad, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no lo hizo como conscientemente, o sea, a través de todo el libro nos va mostrando esa transformación, esa transformación. Y esa parte como que yo, ay, o sea, ya no volví al pueblo. O eso fue lo que entendí, ¿no? Como que ya, ahí acabó la historia de Máquina, me pareció, me gustó, el libro me gustó. Nos muestran, sí, todo lo que han hablado, el proceso de migración, em, por todo lo que tiene que ver la gente. Y yo decía, hay cosas que para mí, pues no es, no, yo decía, ¿por qué lo catalogan? Fue una pregunta que me hice, porque este libro como que en ciencia ficción, si la mayoría de cosas que nos mostraban, como estábamos diciendo, las asociamos con que no es ciencia ficción, es lo que pasa en la realidad. Entonces yo decía, pero porque eso es como un interrogante, pero después también pensaba, bueno, cuando lo asociaban, cuando hablaban del inframundo y toda esa parte, entonces yo decía, bueno, por ese lado, entonces, es la ciencia ficción, porque para mí, pues yo decía, no, ciencia ficción, no, más bien nos muestra la realidad, la realidad. Pero eso. Muchas gracias, Marcela. Y es precisamente eso último que comentabas, sería la respuesta a tu inquietud. La novela no es realista, precisamente porque nunca nos habla de México puntualmente, nunca nos habla de Estados Unidos puntualmente, sino que lo habla a través de otros nombres y otras maneras. Sabemos que ese es el lugar, pues habla del Gran Chilango, por un lado, y habla de otra cosa que también es muy diciente. Dice una parte, cuando el hermano le estaba contando, irá con el ejército más poderoso del mundo y pensó que esa era suficiente garantía de que volvería entero. Es decir, pocos ejércitos en el mundo se pueden jactar de ser el más poderoso del mundo. Entonces uno ya empieza a intuir de qué nación estamos hablando. Pero eso hace que la novela gane en, en construcción narrativa y que como nos pasó en sesiones anteriores, podíamos asociar la situación de esta novela a otras situaciones que no son exclusivamente el problema fronterizo entre México y Estados Unidos. En algún punto lo dijimos, ¿no? Pues todas las situaciones, muchas situaciones, no digo todas, pero muchas situaciones de frontera podrían verse reflejadas de cierta manera en la situación que vivió Maquina. Y eso es un gran logro de la novela, porque no nos cierra las posibilidades de lectura a que solamente tengamos que pensar en la relación Estados Unidos-México. Pero evidentemente hay elementos que, sin decirlo directamente, pues nos están situando en ese entorno. eh, yo lo comprendo como ficción más como no como ciencia ficción. Claro, porque de nuevo, bueno, un pequeño paréntesis. Una discusión que hay acerca del concepto ciencia ficción es qué es lo que la define. Y que efectivamente la definición más clásica de ciencia ficción es esa unión de la ciencia dura, de las ciencias duras, con los elementos narrativos ficcionales. Pero resulta, sucede, pasa y acontece que el concepto de ciencia ficción en los últimos 30 años se está intentando reevaluar y que no, lo que se pretende es que no se cierre únicamente a las ciencias duras, sino que la palabra ciencia en ciencia ficción sea todo aquel espacio de conocimiento o de construcción de conocimiento. Y eso empieza a meter ahí cosas como, por ejemplo, las ciencias blandas, que son básicamente las humanidades, pero también los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. De ahí que
la ciencia ficción hoy en día se está renovando profundamente a intentar construir ese tipo de historias desde otro tipo de referentes. Con esa idea en mente, yo por eso metería hasta cierto punto la posibilidad de una ciencia ficción como concepto ampliado. Claro, como concepto restringido, definitivamente no cabe, porque pues no hay ningún elemento tecnológico, científico que sea primordial para la construcción de la historia. No, pues es simplemente una persona que cruza, tiene una travesía de un lugar a otro. De hecho, se acerca mucho más a la novela de viajes. O sea, Maquina está más cerca del Quijote que cualquier otra cosa, por la misma manera como se está construyendo. De hecho, está muy cerca a la Divina Comedia, por lo que termina, como la manera como se termina construyendo el personaje. Pero claro, tampoco vamos a forzar a que efectivamente esta novela es de ciencia ficción. De hecho, él no la cataloga así. Y él, Yuri Herrera, habla en su obra, él solo expresa que tiene una obra de ciencia ficción, que es el último libro de cuentos que publicó, que se llama 10 planetas. Esa sí, él afirma que efectivamente hizo todo un trabajo de decir, quiero apostarle a la ciencia ficción de manera consciente. Pero esta definitivamente no, ni siquiera la anterior a esta, que se llama Trabajos del Reino. Hay una intermedia que, que podría ser, que ahora se me acaba de olvidar el título, la transmigración de los cuerpos, creo que se llama. Sí, la transmigración de los cuerpos es una novela que podría estar en la frontera de la posibilidad de ciencia ficción porque efectivamente antes de pandemia la historia sucede en una situación de una pandemia. Entonces, pues ahí uno podría decir, bueno, vale. Eh, con el paso del tiempo la novela gana porque a futuro puede ser cualquier otra frontera, no envejece como Barranquilla 2132, cierto. Claro, creo que Yuri Herrera es mucho más consciente de su labor como novelista que José Antonio Osorio Lizarazo. Entonces él como consciente de su rol como creado, como escritor finalmente, pues él intenta crear una obra que no caduque a los 10 años o a los 20 años, sino que efectivamente la manera como la construye la podría ser que perdure un poco más de tiempo de lo que pudo haber perdurado Barranquilla 2132, porque definitivamente lo que nos dimos cuenta fue que esa novela pues caducó muy rápido por los planteamientos mismos y por la manera como se terminó construyendo la novela. Demasiado reflexiva y poco en la construcción de personaje o de situaciones. Entonces, pues claro, las reflexiones en algún punto caducan. O sea, es decir, en algún punto al menos cambian. Entonces, pues lo que para él en su momento era como, me estoy tirando así unos pepazos de genialidad, pues 100 años después es una cosa que lo vimos como, pues, hey, hay cosas que, ajá, pero hay otras que definitivamente ni por las curvas. Entonces, claro, Yuri Herrera, como un egresado de una maestría en escritura creativa, es supremamente consciente de cómo tiene que elaborar un producto literario estético en función, porque igual eso no depende de él, pero que al menos aspire a no caducar rápidamente. Y creo que por eso no habla de Estados Unidos con propiedad, o sea, no aparece en ninguna parte que diga Estados Unidos, ni que diga México, ni que diga el Río Grande, sino pues se la juega a hacer una analogía con ese inframundo que es Mexica, pero que efectivamente es un inframundo que está en muchas otras cosmogonías. Eso hace y le da un valor estético a la obra que le permite como navegar los ríos del tiempo. Me puse poético. Eh, ¿Cuál fue el paquete que llevó Maquina? No, y por ahí Andrei también lo había señalado hace un rato, que claro, dejó la ambigüedad de qué era. Y que efectivamente, dentro de los muchos espacios que tiene esta novela, el que haya dejado ese espacio, de nuevo, a mí me parece un elemento positivo,
porque lo podemos llenar de lo que queramos. Puede ser el recado que sea desde droga, pero por otro montón de cosas que ni siquiera podríamos ni imaginar qué termina siendo. Entonces dejar ese elemento como abierto efectivamente le quita como ese elemento de narconovela, sino que queda en un suspenso como de entregó el mandado. Porque claro, además ese no era el mandado principal. Era simplemente algo que ella tenía que cumplir porque pues era el favor que necesitaba para poder seguir avanzando y seguir buscando al hermano. Cosa que de nuevo me parece muy bien construida en la novela. ¿no? Entonces, el asunto de eh, del, del, los personajes y los ambientes, o sea, cómo entran toda esta simbología en un ambiente que a primera vista pudiera ser realista, con todos los temas que cuenta. Cómo el aire, el aire frío se vuelve un personaje, cómo le habla a uno sin que le esté diciendo a uno es aire frío, ¿sí? Cómo se mete en el cuerpo de ella, cómo siente uno ese aire metiéndose en el cuerpo, debajo de la ropa de ella y tocándole la piel, sin que esté diciendo exactamente eso. A mí eso me dejó maravillada. Y, o por ejemplo, cuando habla del fenómeno del lenguaje, e- esa eso tan concreto de lo que hablaba Nayarida al principio, de cómo en pocas palabras le dice a uno tantas cosas. Entonces, esa forma de cómo una lengua entra en otra, eso me impresiona y yo lo tengo muy presente, es como en esa frase en la que uno le pide lumbre, le pide luz al otro, y para el uno es fuego y para el otro es luz. Y hay una frase que pone ahí el narrador donde explica todo, donde explica cómo una cultura entra en la otra y cómo de esas dos culturas nace una nueva. Y creo que ese fenómeno, o sea, ahí me dio la impresión de que siempre estuvo trabajando el autor desde el fenómeno, más que desde los personajes, aun cuando tengamos a Maquina como un personaje. Entonces, para mí, esta máquina es un fenómeno de transformación, un fenómeno que puede mirar hacia atrás, que como que se mira en la historia, pero sin contarnos exactamente la historia. O sea, la va narrando en esa travesía y le va diciendo a uno de dónde viene y en qué se está convirtiendo, cómo toda esa sensorialidad que tenemos a través de ella nos va armando una conciencia, que cuando decían algunos que ella no tenía conciencia, yo no sé si esta conciencia es de personaje, pero es como ¿qué sería eso? Supraconciencia, o sea, como que el narrador está por encima de ella, entra y está, como que es como unas oleadas de estar por encima, pero también dentro de ella, y uno la ve a ella siendo, ¿sí? Siendo en cada instante, siendo ella dentro del agua, siendo ella tentada por Chucho. Me encanta, a diferencia de lo que decía Nayarit, a mí sí que me gusta esa forma como se construye esa relación de ella con Chucho, como para el lector, yo lo convierto es como en una promesa, como en este personaje que queda flotando, que está siempre llevando y trayendo, pero este otro personaje que queda flotando y que así como apareció dos veces en su vida, creo que pues tengo presente dos, es cuando se lo encuentra ella en la travesía y cuando se lo encuentra ella saliendo del asunto de los policías atravesando el parque. Él aparece de la nada, ¿no? Entonces es como una promesa de que ese personaje siempre estará como ahí, en algún lugar, va a aparecer. En cuanto al asunto de cómo, de lo, digamos, si se puede decir romántico, del encuentro de estos dos que cuando hablaban de Maquina como puerta, para mí el masculino de esa puerta es Chucho, ¿sí? Entonces, él también tiene como una función de puerta, de paso. Entonces, bueno, entonces, para concluir solamente son esas dos cosas.
el asunto de los fenómenos, de cómo cuenta este hombre, cómo una cultura, mm, sin quedarnos con lo negativo o lo positivo, no tiene nada que ver con eso, creo yo. Es como tomar en un camino y mostrarnos cómo el ser humano se va convirtiendo en otra cosa. Y todo desde una conciencia del estar en el instante, esto que hablan cuando la gente le cuenta a uno de lo que es la meditación, yo no sé meditar, pero ese estar en el momento presente en cada instante, a la vez siendo pasado y siendo futuro. Sí, como que para mí, yo me devolví al final, me devolví al principio porque me quedé con la idea, bueno, ¿qué tiene ese principio que ver con este final? Presentía que tenía algo que ver, pero no alcancé a llegar a la conclusión de Gina. A mí me dio esa idea del no retorno cuando empieza, además porque como el lenguaje es tan cinematográfico, cuando empieza a recorrer su ciudadcita, a recorrerlo como una fotografía, ya no lo recorre como cuando sale y nos cuenta lo que le pasó con el novio que tenía allá y cómo lo dejó y cómo transcurrió como la relación con él, sino cómo ubica a la hermana, a la mamá, y a su mismo lugar ya desocupado en la central de telefonía. Entonces, esa imagen como tan estática me dijo a mí, ella no vuelve. Sin embargo, era como, es algo irracional. O sea, bueno, y para completar el asunto de la conciencia, lo que pasa es que tendemos, y yo no sé si estaré equivocada cuando digo, la conciencia no es necesariamente razón, o tal vez lo que menos es razón. O sea, es como que puede pasar por la razón, pero uno puede ser muy consciente de algo, de una situación, y no estar tomando una decisión, pero está consciente, está sintiéndola, está pasando por ella o está pasando esa situación por uno, pero uno puede estar completamente ahí sin sin que eso pase siquiera por la razón. Entonces, para mí dejo en duda lo de que ella no es consciente de esa decisión. Si yo no sé en cuanto a decisión, si hay conciencia, pero sí en cuanto a transformación, está completamente consciente de principio a fin en ese recorrido de toda esa transformación que ocurre a través de ella. Eso quería contar. Muchas gracias, Rosamelia. Alexander, su merced, cierra la sesión de hoy. Diego, gracias, qué pena que me ponga a veces cansón con la palabra. No me quiero sentar en la palabra, quiero ser un poco concreto, pero lo que dice Rosa Amelia me parece muy cierto porque digamos que ese paquete vacío tiene que ver mucho con el budismo zen, pienso yo, ¿cierto? Y me parece que es un poco la contrapartida a Occidente, porque Occidente tiene que ver mucho con la razón y la conciencia, ¿no? Y yo asocio mucho la conciencia con lo lleno, ¿sí? Cuando uno es consciente se llena de conceptos, de certezas, ¿sí? De determinaciones. Y en el budismo zen pasa lo contrario. El ejercicio no solamente de la mente, sino del cuerpo de vaciarse, ¿cierto? De buscar el vacío como algo positivo, como un objetivo claro, y no como algo, ay, sí, tiene la cabeza vacía, está hueca por dentro, no, al contrario. A mí me parece que en el momento, por ejemplo, Maquina dice, cuando habla por allá de lo que hacen en la frontera, pues los matrimonios, estos de lesbianas, bueno, todo este cuento que dice, en un momento me sentí traicionada, pero al final yo recuerdo esa frase que dice, pero yo qué sé. Me parece que ese yo qué sé tiene que ver con el vaciamiento como algo positivo, como algo para poder comprender, ¿sí? Como esa agua que fluye, digamos, en el último capítulo, que el fluir del agua, digamos, igual que la digestión, no es algo que se queda ahí en el cuerpo, sino que entra y sale constantemente. Y para que haya ese fluir, digamos, en el cuerpo, pues tiene que haber vacío. ¿Sí? Si el cuerpo está repleto, pues ¿cómo vamos a hacer, digamos, la digestión? ¿Cómo vamos a respirar, no? Entonces el respirar es un estar fluyendo constantemente, es una transición todo el tiempo que no para. Y para que haya respiración tiene que haber vacío, ¿no? Entonces me parece, para que palpite el corazón, pues, para todas las funciones. Entonces me parece que ese vacío es muy importante para esa comprensión, digamos, un poco como ese trasfondo filosófico de la novela que tiene que ver también con lo mitológico y es eso. Es, digamos que, hacerle una apuesta
a lo no occidental, ¿sí? Entonces, y también una apuesta política que tiene que ver con un concepto que escuché hace poco y es el salirse desde dentro, ¿sí? En un momento, en algunas sesiones estábamos hablando del capitalismo y pues Andrei, por ejemplo, decía, estamos en el capitalismo, ¿sí? Y tiene toda la razón, uno está en el capitalismo y no se puede salir del capitalismo, o sea, el capitalismo es una cosa que lo abarca todo, especialmente nuestro capitalismo global actual. No hay salida, pero hay una cosa que es salirse desde dentro y es que desde dentro nos podemos salir, ¿sí? Es una cosa paradójica, pero sí es como algo así. Digamos, si nosotros cambiamos un poco nuestra identidad, nos estamos saliendo desde dentro porque ya nos tienen identificados, ¿sí? De alguna manera nos tienen identificados y el desmarcarse, el desidentificarse, el cambiar un poco de papeles también son esas jugadas, ¿sí? Son esas jugadas que tienen que ver con salirse desde dentro, ¿sí? Esa carta que ella escribe, lo que escribió Máquina para los Policías, digamos que es una acción que tiene que ver con salirse desde dentro. Y es salirse del sistema con pequeñas acciones que no tienen que ser necesariamente heroicas, porque me parece que lo que pasa con Máquina es que ella no es un héroe, ¿sí? Precisamente por eso no es como que, coge a los policías, pero hablando de clichés de películas, no sé, o de exageraciones a lo Robert Rodríguez, ¿no? Que Robert Rodríguez tiene esas exageraciones como que, la vieja sacó la ametralladora y le voló la cabeza a todo el mundo, ¿sí? No, ella no es un héroe, entonces no tiene que necesariamente estar tomando las decisiones de todo como un superhéroe que está más allá del humano. No, ella también, pues, sufre de sus limitaciones como ser humano. Y me parece que como todo el mundo, pues algunas decisiones las toma, otras decisiones no las puede tomar porque se sale pues de su jurisdicción, por decirlo de alguna manera. Sí, no solamente somos seres de decisiones, sino que también, digamos, las decisiones se toman por uno desde que uno es formado y uno no se da cuenta. Pero sí me parece que también es interesante que no sea una figura heroica, sino más humana que heroica. Entonces me parece que ese también es como un poco la construcción compleja de este personaje. Y ya voy a dejar de hablar y sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Claro, este tipo de historias construidas bajo el arquetipo de un héroe no se podría contar. Simplemente no se podría contar esta historia porque el héroe tiene otras dinámicas y otros fines. Y Makina definitivamente no es ese tipo de personaje. Es un personaje mucho más, llamémoslo así, humano. Y sobre todo mucho más complejo, me parece. Que creo que eso fue básicamente lo que fuimos encontrando a través de estos encuentros alrededor de esta novela. De que un personaje que nunca supimos cómo se ve, nunca supimos cómo se vestía, nunca supimos nada de ella. O sea, supimos cómo la tenían que vestir para cruzar, después de haber cruzado el río, pero, y para aparecer del otro lado, pero de los personajes nunca supimos prácticamente nada de su apariencia, pero supimos tanto de ella, supimos de su concepción de mundo, de su comprensión de la vida, de ella cómo se siente en el mundo, de cómo se trata con nosotros. Y yo creo que, insisto, me parece que esos son los elementos positivos efectivamente de esta novela y de este escritor. Me parece que Yuri Herrera, algo que le está ofreciendo a la literatura es una otra manera diferente de construir personajes y de contar historias. Historias que son pequeñas realmente, o sea, son pequeñas historias, pero como que se cuentan ahí sí como una situación épica finalmente. Entonces, yo les recomiendo, si tienen la oportunidad de leer las otras novelas de Yuri Herrera, seguramente también las disfrutarán mucho. La transmigración de los cuerpos es una novela supremamente divertida en una situación bastante escabrosa. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud para que se acerquen a esa obra. Damas y caballeros, este es el cierre del ciclo número 6 de este club de lectura.
como les había comentado, queda un último ciclo, que es básicamente un encuentro, en donde la propuesta es cinematográfica. Ese encuentro sucederá en 15 días, es decir, el miércoles 22 de noviembre. Y ese encuentro va a girar alrededor de la charla y de los comentarios de dos películas, que es la versión de Dune de David Lynch y la versión de Dune de Denis Villeneuve. La idea es hablar un rato y comentar un poco la impresión de cuáles las diferencias y similitudes de los dos conceptos cinematográficos de estos dos directores alrededor de esta historia. Claro, no vamos a leer la novela porque pues la novela es un poco extensa, pero pues me parece interesante que para cerrar también este año, porque ese sí ya es el último ciclo, podamos cerrar como con esta charla alrededor de estas dos películas. Entonces, yo les haré llegar a sus correos el enlace para quienes quieran participar de este ciclo, y pues como bien saben, pues ustedes van a recibir a vuelta de correo el material cinematográfico. Agradecerles muchísimo su asistencia y participación en este ciclo, en este espacio. Espero que hayan disfrutado la novela y a este autor y a estos personajes. Continuamos por acá encontrándonos en 15 días. Volvemos para el último encuentro, al menos virtual. Ya estaremos mirando y yo los estaré molestando, bien sea por correo electrónico o a través del grupo de WhatsApp, para intentar hacer un encuentro presencial aquí en Bogotá. Entonces, pues vamos a ver si la logramos a fin de este año. Como siempre, este espacio es de ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Nos vemos en 15 días con las dos versiones de Dune. Chao, compas. Gracias. Gracias, adiós.